La síntesis de ácidos grasos debemos entender primero lo general, que es en qué estado nutricional ocurre y es en el postprandial. Si yo quiero sintetizar ácidos grasos, es decir, yo quiero almacenar entre comillas energía, porque yo no quiero botar las moléculas que me permiten generar energía, entonces yo necesito el uso de ATP. Y el uso de ATP, pues si yo necesito sintetizar una molécula, necesito poder reductor, como por ejemplo puede ser el NADPH, y necesitaré también ATP. Y el ATP pues está en mayor cantidad cuando yo tengo mucho ATP, o sea, en estado postprandial. Aparte de la síntesis de ácidos grasos, o lipogénesis, que también se conoce, se debe entender que ocurre en el citoplasma y no en la matriz mitocondrial, como ocurría la degradación o la lipólisis de los ácidos grasos. La hormona reinante es la insulina y la síntesis de ácidos grasos ocurre tanto en hígado como en tejido adiposo en menor manera. Para comprender esto, pues en rangos generales se obtiene lo que es esto de acá, que sería la degradación de ácidos grasos, que ya la vimos anteriormente, con las 4 reacciones, que sería oxidación, hidratación, oxidación y rompimiento o tiólisis. Y habíamos dicho que no es el reverso, pero es lo contrario más o menos, que sería condensación, reducción, deshidratación y reducción. Recuerden siempre bien estas reacciones son las que vamos a estar viendo a lo largo de la ruta metabólica. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos lo que sería un grupo acyl activado o un grupo acyl activo y necesitamos también otra molécula que se llama la molécula malonil. Entonces, acá tenemos estas dos moléculas. Tenemos el acetil-CoA, que acá cuando dice acil-CoA es porque ya tenemos un ácido graso formado, pero en el caso de que yo quiera iniciar desde cero, formar un ácido graso, pues yo necesito acetil-CoA como molécula base y aparte de acetil-CoA voy a necesitar ¿qué cosa? Malonil-CoA. ¿Cómo ocurre la reacción de malonil-CoA? O sea, ¿cómo se genera y cómo se sintetiza el malonil-CoA? El malonil-CoA es bastante sencillo. ¿Por qué? Pues porque es el mismo acetil-CoA, solamente que carboxilado. Es decir, se le va a añadir lo que sería un CO2, un grupo carboxilo, mediante el uso de ATP. Entonces obsérvese que tenemos 1 y 2 carbonos, como todo acetil-CoA, y terminamos con 3 carbonos, 1, 2 y 3. Tenemos lo que sería el grupo carboxilo, sale ADP con el pirofosfato y pues el H de lo que sería el bicarbonato. Esto sería el malonil-CoA. Para yo realizar la síntesis de ácidos grasos y para yo iniciar estas dos reacciones, o sea, estas 4 reacciones, necesito siempre esas dos moléculas que sería acetil-CoA y malonil-CoA. ¿Cómo se realiza esto? Estas 4 reacciones van a estar mediadas por una enzima que se llama la ácido graso sintasa. Bastante sencillo. ¿Sí? Estas 4 reacciones. Pero esta reacción de acetil-CoA a malonil-CoA va a ser realizada y va a ser ejecutada y mediada por la acetil-CoA carboxilasa. Y como su nombre lo dice, pues es de carboxilación. Cabe recalcar que esta enzima tiene, por así decirlo, 2 subunidades, que es una subunidad de biotina y una subunidad de transferencia. Entonces, la subunidad de biotina de la enzima acetil-CoA carboxilasa permite lo que es, como su nombre lo dice, la carboxilación. Entonces, obsérvese que tenemos lo que sería el brazo, por así decirlo, la subunidad. Entonces, lo que realiza esa subunidad de la enzima es agarrar ATP, pues mediante el uso de ATP lo que hace es pegarle el CO2 a ese pedazo de brazo. Ahora, ese brazo que tiene el CO2 añadido va a dejar entrar lo que es el acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA entra en la reacción. Cuando entra el acetil-CoA, ¿qué sucede? Se le carboxila y se forma lo que sería el malonil-CoA. Ahora, debemos comprender, como ya se los había dicho, que son 4 reacciones de la ácido graso sintasa. ¿Cuáles son las 4 reacciones? Acá esta imagen se ve un poco fea, pero son las mismas 4 reacciones que hemos venido viendo, que sería condensación, reducción, deshidratación, reducción, que son estas mismas de acá, solo que pues están de abajo para arriba. Condensación, reducción, deshidratación y reducción. Entonces, esas 4 reacciones son las que van a mediar la enzima ácido graso sintasa. Y cabe recalcar que esta enzima tiene una cualidad que es como un platillo volador, como le dicen, y que tiene 2 brazos. Tiene un brazo más alto
o más largo y tiene un brazo más corto o más pequeño. Este brazo largo se conoce como el brazo malonil, o sea que la molécula malonil que estamos viendo acá en este punto es la que se va a añadir a este bracito. Y la molécula acetil es la que se va a añadir al brazo acil. Porque aquí, a pesar de que se una el acetil solamente, es aquí donde se va a empezar a hacer la cadena larga de acil, o sea, del ácido graso. Entonces por eso acá se conoce como brazo acil o brazo corto y brazo malonil o brazo largo. Entonces, ¿cómo funciona esto? La primera reacción es bastante sencilla y como su nombre lo dice, es condensación, o sea que yo voy a unir dos moléculas. Y cabe recalcar que el CO2 que añadimos anteriormente no se va a metabolizar, es decir, no va a formar parte de la molécula final, porque de lo contrario, pues estaríamos guardando demasiada grasa con cada inhalación que realizaríamos, porque pues el CO2 es el desecho y pues como todo desecho, pues debe salir. Y si se queda por dentro, pues lo estaríamos metabolizando y por ende estaríamos, por ejemplo, bastante gordos en el caso de, si estamos hablando de síntesis de ácidos grasos, tendríamos bastante tejido adiposo. Entonces, por esta razón, el CO2 es lo primero que sale y es el truco que utiliza la célula, específicamente la enzima ácido graso sintasa, para realizar la primera reacción, que es de condensación. Entonces tenemos el brazo largo, el brazo corto, brazo largo, brazo corto. Y obsérvese acá que tenemos lo que sería la molécula de malonil. 1, 2, 3. Esto es el malonil, todo esto es el malonil. Y obsérvese que esto no tiene ningún tipo de enlace, o sea, eso está separado. En el brazo corto tenemos el acetil-CoA, que es este de acá, que es el brazo corto, el brazo acil. Entonces tenemos el acetil-CoA y el malonil-CoA. ¿La condensación en qué consiste? Pues nada. Se libera este CO2 y la liberación de este CO2 permite que este enlace pueda enlazarse con este carbono. Entonces sale CO2 y se enlaza lo que sería este carbono con este carbono, generando lo que es esta molécula de acá. Y obsérvese que en el brazo corto, o sea en el brazo acil, ya no hay nada. Solo está en el brazo malonil. Después, en el brazo malonil es donde se va a sintetizar, se van a completar las 4 reacciones, es decir, en este brazo ya ocurrió la primera. Ahora sigue la segunda, la tercera y la cuarta. Y luego se transfiere al brazo corto y se repite el proceso. Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos lo que es el beta-cetoacil. Beta-cetoacil, ¿por qué? Pues porque tenemos carbono 1 del grupo, carbono alfa, carbono beta, carbono 3. Tenemos lo que sería el grupo ceto. Entonces cetoacil porque pues es un acil. Segunda reacción consiste en reducción. ¿A quién vamos a reducir? Vamos a reducir ese doble enlace, o sea, yo necesito romper ese doble enlace. Por ende, le doy, mediante el poder reductor del NADPH, se va a añadir un H aquí y otro H aquí. Y es lo que estoy viendo en ese punto. Tenemos un H y tenemos otro H, rompiendo el doble enlace entre el carbono alfa y el beta. Y por ende se me crea este que sería el hidroxiacil. Hidroxi, pues porque tenemos un grupo hidroxilo. Luego sigue la tercera reacción, que es deshidratación. ¿Y a quién voy a deshidratar? Pues ya se sabe bastante bien. Voy a deshidratar a lo que sería este hidrógeno de acá, solo uno, y voy a deshidratar a este OH de acá, formando H2O. Este H2O sale de la ecuación y me queda un doble enlace acá, con lo que sería un enlace, que sería, pues este ya lo tenemos conocido, que sería un doble enlace de tipo trans. En este punto se forma el enoil. Se puede llamar trans delta 2 enoil, si mal no recuerdo, pero pues el nombre genérico es enoil. Luego la cuarta reacción y última reacción es la reducción por segunda vez. ¿A quién vamos a reducir? A ese doble enlace. Entonces, mediante el poder reductor del NADPH, lo que se realiza es darle los electrones tanto a este de acá, un electrón con un protón, o sea, un hidrógeno, y otro acá. Y por ende se rompe ese doble enlace y ya me queda esta molécula de acá, que como estamos viendo es bastante similar a un ácido graso, porque lo es. Entonces tenemos 4 carbonos, tenemos un doble enlace O, y acá en donde está este enlace tioéster, pues básicamente podríamos tener lo que sería la coenzima A, ¿sí? Que es lo que sucede ahora, pero más adelante. Esto se llama el butiril, pues porque son 4 carbonos. Si es más, pues a medida que vaya aumentando, pues se van a cambiar los nombres. ¿Qué sucede en este punto? En este punto lo que sucede, como les había dicho, todo esto sucedió en el brazo largo. El brazo corto al inicio solo permitió lo que es, por así decirlo, transferirle un momentico el acetil-CoA. Entonces, ¿qué va a suceder en este punto? Ocurre una reacción que se llama la transacetilación,
que es pasar del del brazo largo al brazo corto, toda esta molécula de acá, que es básicamente lo que se puede observar en este esquema. Tenemos el inicio, que ya lo vimos. Tenemos malonil, acetil-CoA. Ocurren las 4 reacciones, sale CO2 y me queda esto de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, esto de acá pues al inicio de reacción, como vimos, que del acetil-CoA se transfirió al brazo largo, como lo vimos en este punto de acá. ¿Dónde está? Aquí obsérvese que está en el brazo corto del acetil-CoA y pasó al brazo largo. Entonces, esa reacción es lo que ocurre acá. Y al finalizar, el resultante de aquí se va a volver o se va de nuevo a enlazar con el brazo corto, que es lo que estamos viendo en este punto. 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. El CO2 salió. Y luego se le une otro malonil-CoA. Ocurren las mismas 4 reacciones, sale CO2 y se pasa de nuevo al brazo corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego se le añade otro malonil-CoA y así sucesivamente hasta terminar con un ácido graso saturado de 16 carbonos. Este ácido graso saturado de 16 carbonos es nuestro límite, que es el palmitato. El palmitato o el ácido palmítico, si mal no recuerdo qué se llama, pues básicamente ocurre con 7 reacciones, si mal no recuerdo. Pues tenemos 1, 2, 3 y más 4, sí, son 7 reacciones. Una vez entendido esto, vamos a hablar de la obtención del NADPH y un poco más allá del contexto de dónde sucede todo esto y el por qué sucede todo esto. Entonces, habíamos dicho que todo esto ocurría en estado postprandial porque yo necesito el uso de ATP. Ahora, el acetil-CoA habíamos dicho que se encuentra en la mitocondria, pero la síntesis de ácidos grasos ocurre ¿en dónde? En el citoplasma. Entonces, ¿cómo sucede, cómo realiza el acetil-CoA para salir hasta el citoplasma si no tiene transportador? Entonces nos ubicamos en este punto. Estamos en estado postprandial. En estado postprandial entra la glucosa. La glucosa, recuerden que no sucede en la matriz mitocondrial, sino que sucede en el citosol, solo que por cuestiones del esquema se puso la glucosa acá adentro. Pues menos que la glucosa está acá y se convierte en piruvato. Una vez está en piruvato, el piruvato ya puede viajar y aquí ya nos ubicamos. El piruvato, mediante la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA. Pero yo estoy en estado postprandial. Por ende, yo no necesito hacer ciclo de Krebs porque yo ya tengo energía. Entonces, el acetil-CoA no puede salir al citoplasma porque no tiene transportador. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues la reacción que ya sabemos de ciclo de Krebs. Oxaloacetato más acetil-CoA se condensan y se convierte en citrato mediante la citrato-sintasa. El citrato sí tiene transportador y sale y viaja ¿hacia dónde? Al citoplasma. En el citoplasma, mediante la citrato, la contraria, o sea, la liasa, lo que realiza mediante una molécula de una coenzima y un ATP es sacar las moléculas que inicialmente se unieron. Es decir, sacar oxaloacetato que se unió, y sacar acetil-CoA que se unió. El acetil-CoA va a viajar ¿a dónde? A la síntesis de ácidos grasos, que es el proceso que ya vimos acá arriba. ¿Y qué sucede con el oxaloacetato? El oxaloacetato tiene 2 rutas, entre comillas. Es decir, el oxaloacetato se convierte en malato por la malato deshidrogenasa, que esta es la lanzadera que ya vimos anteriormente. Y este malato puede tomar 2 rutas. Seguir la ruta predeterminada, que sería básicamente la lanzadera de malato, o puede tomar una ruta nueva que no hemos visto, que es convertir de malato a piruvato mediante una descarboxilación oxidativa mediante la enzima málica. Y obsérvese que acá obtenemos NADPH. Es decir, yo tengo 2 maneras de obtener NADPH. Yo tengo mediante la molécula de malato, convertirla en piruvato mediado por la enzima málica, que es la que estoy viendo acá, malato, enzima málica, se convierte en piruvato mediante una descarboxilación oxidativa, es decir, yo quito este CO2 y aparte le robo electrones, o sea, oxido esta molécula y reduzco esta, y se me forma piruvato. El piruvato puede entrar de nuevo a la mitocondria y volver a repetir todo lo que, pues las rutas metabólicas que ya hemos venido hablando. Ahora, ¿qué sucede? Esa es una manera de obtener NADPH. ¿Por qué necesito NADPH? Por las reacciones que ya vimos acá, las 2 reducciones. Otra manera es la que ya habíamos visto, que es la
ruta de las vías pentosas fosfatos, que básicamente es la fase de obtener NADPH. Eso ya la conocemos, entonces no voy a ponerme a explicar eso. Ahora, para hablar y terminar lo que sería la regulación de la acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima que se encarga de pasar, por acá la tengo, que es la enzima encargada de pasar de acetil-CoA a malonil-CoA, se va a regular. ¿Cómo se regula? Entonces acá tenemos el esquema en general, que sería de citrato, se convierte en acetil-CoA, ¿sí? Citrato, acetil-CoA, y por acá estaría el oxaloacetato, que es lo que estamos viendo en este punto. Citrato, mediante la citratoliasa, se divide en dos, en acetil-CoA y en oxaloacetato. Nos estamos fijando en este punto. Entonces el citrato mediante la citratoliasa se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA mediante la acetil-CoA carboxilasa se convierte en malonil-CoA. Y el malonil-CoA, por los 4 pasos que ya vimos y pues tantos ciclos sean necesarios, se convierte en el palmitoil-CoA. ¿Cuáles son los activadores y los inhibidores? Entonces la acetil-CoA como tal va a ser inhibida tanto por fosforilación y va a ser activada tanto por alosterismo. Entonces, el citrato funciona como molécula de activación hacia adelante para la acetil-CoA carboxilasa. Es decir, si yo tengo mucho citrato, yo tengo mucho sustrato de la enzima acetil-CoA carboxilasa, entonces ella puede viajar hasta acá y decirle, ve, yo soy citrato, yo soy tu sustrato y tengo literalmente demasiado citrato. O sea que yo tengo demasiado acetil-CoA. O sea que yo puedo generar mucho malonil-CoA. Por ende, se realiza la activación. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sería el palmitoil-CoA funciona como un mecanismo de retroinhibición. Es decir, si yo tengo muchos ácidos grasos, ¿para qué voy a sintetizar más? Entonces viaja, retroinhibición e inhibe alostéricamente la acetil-CoA carboxilasa. Luego tenemos el otro inhibidor alostérico. Perdón, otro inhibidor alostérico no. Tenemos la inhibición covalente de la acetil-CoA carboxilasa, que es mediante la fosforilación. Si se fosforila, está inactiva. Ahora, la citratoliasa, no la acetil-CoA carboxilasa. La citratoliasa tiene activación mediante la insulina. La insulina viaja, pues mediante mecanismos de transducción de señal, pues se genera lo que es la activación de la citratoliasa. Acá tenemos lo que es lo que sería la acetil-CoA carboxilasa, inhibida si se está con un fosfato o activa si está sin fosfato. Y acá en este punto tenemos algo importante, que es que la carboxilasa, habíamos visto acá, que el citrato funciona como activador alostérico y que la acetil-CoA carboxilasa tiene lo que es una inhibición por enlace covalente. A pesar de que esta inhibición de la acetil-CoA carboxilasa esté dada por el enlace covalente del fosfato, si el efector alostérico positivo, o sea, el citrato, se le pega a la molécula, o sea, se le une como todo inhibidor alostérico, perdón, como todo activador alostérico, esta enzima puede estar parcialmente activa a pesar de estar inactiva por el fosfato. Pero como se le añade un activador alostérico, como es el citrato, pues puede estar parcialmente activa. Entonces recordar eso. Ahora, una vez obtenemos lo que sería el palmitato, ¿listo? El ácido palmítico, son 16 carbonos, ¿sí? Como ya hemos visto acá. Son 16 carbonos de toda esta cadena, se generan una SIL de 16 carbonos saturada. Entonces, ¿estamos en dónde? Estamos en citoplasma, en hígado. Ahora, esto va a viajar del citoplasma ¿a dónde? Al retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso es donde se genera lo que es las diferentes, tanto alargamiento como desaturasas. ¿Qué es una desaturasa? Toda una desaturasa pues es aquella que genera de un enlace simple a un enlace doble o triple, o sea, de una saturación a una insaturación. Entonces es aquí cuando pasamos de palmitato, si se mete por una desaturasa específica, o sea, una enzima, en el retículo endoplasmático liso, se realiza una desaturación en el carbono 9, o sea que hay un doble enlace en el carbono 9, y se conoce como el ácido palmitoleico. Si este palmitato se alarga, se va a convertir en el ácido esteárico. Si este ácido esteárico se vuelve a alargar mediante una alargasa, pues se convierten en ácidos grasos más largos, 18, 20, 22, 24. Si este ácido esteárico se mete en el proceso de otra desaturasa, se convierte en el ácido oleico o el oleato. Este tiene una desaturación en el carbono 9
pero es de 18 carbonos. Acá teníamos una desaturación en el carbono 9, pero son 16 carbonos. Hasta aquí nosotros llegamos. Nosotros no podemos desaturar más. Por eso las plantas son las encargadas de agarrar este ácido oleico y desaturarlo una vez más. O sea, pasar de una desaturación, o sea, un doble enlace, a un doble enlace en el carbono 12 también, que se conoce como el ácido linoleico. Este ácido linoleico puede convertirse en alfa-linolénico o en gamma-linolénico. ¿Cuál es la diferencia? Pues que pasamos del linoleico, que son 2 carbonos con dobles enlaces, a 3 carbonos con dobles enlaces. Este está en el 9, en el 12 y en el 15, este está en el 6, el 9 y el 12. Por eso estos son los ácidos grasos que se conocen como los omegas, ¿sí? Es omega 6 y omega 6, omega 6 y omega 3, que son pues básicamente esenciales. Este alfa-linolénico nosotros podemos alargarlo un poco más para convertirlo en 18, de 18 a 20. O sea que pasamos, se corren los dobles enlaces. Si le subimos 2, pues 6 más 8, 6 más 2, 8, 9 más 2, 11, 12 más 2, 14. Entonces se genera lo que es el eicosatrieno, bueno, sí, ese nombre, ese bastante complejo. Y lo que sería esta molécula de acá, que son 20 carbonos, se puede desaturar una vez más y se convierte en el ácido araquidónico, que este ácido araquidónico sí me lo sé porque es bastante importante, que es básicamente una desaturación más. Es decir, pasamos de 3 a 4. O sea que ahora tenemos 5, 8, 11 y 14. Es decir, una desaturación nueva en el carbono 5. Y este ácido araquidónico es importante porque es la molécula base para sintetizar lo que se conoce como los eicosanoides, que son los tromboxanos, las prostaglandinas, los leucotrienos y las prostaciclinas, si mal no recuerdo, que son las que permiten las reacciones y los procesos medio inflamatorios proinflamatorios. Y eso sería básicamente lo que es síntesis de ácidos grasos. Vamos a hablar ahora de lo que son síntesis de lípidos complejos. Es decir, acá pues vimos cómo se sintetizaban los ácidos grasos. Ahora vamos a hablar de la síntesis de lípidos complejos. Para la síntesis de lípidos complejos debemos comprender básicamente que tenemos diferentes moléculas que se conocen como los triglicéridos y como los fosfolípidos. Todo esto ocurre, recuerden, en postpandrio, porque yo necesito ATP. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Para yo sintetizar triglicéridos o fosfolípidos, yo necesito una molécula activa que se llama el ácido fosfatídico. Entonces, el ácido fosfatídico es esta molécula que yo estoy viendo acá, ¿sí? Esta molécula que yo estoy viendo acá es esta de acá es el ácido fosfatídico. Entonces, este que es el ácido fosfatídico se va a realizar mediante el uso de glicerol. Entonces, el glicerol se puede obtener mediante la dieta por triglicéridos, porque son 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, por los fosfolípidos, que también tienen glicerol, o por mediado por alimentos pues, que están solos en la dieta. ¿Sí? Se puede conseguir glicerol estando solo en la dieta. Entonces, este glicerol, mediante la glicerol quinasa, se va a convertir en glicerol 3-fosfato, que es una molécula que ya pues habíamos conocido por una lanzadera que vimos anteriormente. Esa es una ruta. Otra ruta es mediante la glucosa. Como estamos en postpandrio, yo tengo demasiada glucosa, tengo demasiada glicólisis y tengo demasiada dihidroxiacetona fosfato. Y mediante la enzima que ya vimos en la lanzadera también, pues se va a convertir en glicerol 3-fosfato, mediante el poder reductor del NADH. Y pues la enzima que es la misma, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Ahora, este glicerol 3-fosfato, mediante dos enzimas importantes, la aciltransferasa y la acil-CoA-sintetasa, que ya sabemos cuál es, se van a generar repetidamente dos procesos, 1 y 2, para añadir básicamente la unión de dos ácidos grasos grandes. ¿Que cuáles son? Pues acá tenemos lo que sería el fosfato, ¿sí? El fosfato, pues llama glicerol 3-fosfato, carbono 1, carbono 2, carbono 3, glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato tiene por ahora o tiene todavía lo que es un carbono acá y otro carbono acá. Se le pueden añadir diferentes grupos, como puede ser pues el ácido graso.
Entonces lo que sucede, teníamos el fosfato, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y entonces se le añadió lo que sería una cadena de ácido graso y tenemos otra cadena de ácido graso por acá. Es en este punto cuando se forma el ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico es la molécula, entre comillas, activa y es la que puede convertirse en lo que habíamos dicho, en triglicéridos o en fosfolípidos, como son los glicerofosfolípidos. Entonces, si yo quiero hacer triglicéridos, ¿qué necesito? Necesito ácido fosfatídico mediante la fosfatídico-fosfatasa o ácido fosfatídico-fosfatasa, como todo fosfatasa, que va a hacer romper fosfato, que estamos viendo acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tenemos grupo que sería pues el ácido graso, y tenemos acá esto que sería el fosfato. El fosfato se le eliminó, se forma el 1,2-diacilglicerol. 1,2 porque en el carbono 1 y en el carbono 2 tengo ¿qué? 2 diaciles, dos pues, ácidos grasos. Y glicerol porque esto es una molécula de glicerol. Ahora, mediante la aciltransferasa se le va a transferir otro acil, y donde estaba en el carbono 3. Entonces se forma el triacilglicerol. Tri pues porque son 3 ácidos grasos, acil porque son aciles y glicerol porque es una molécula de glicerol. Así es como se forma el glicerol. Digo, los triglicéridos. Ahora, si yo quiero hacer fosfolípidos, ¿cómo formo fosfolípidos? O glicerofosfolípidos específicamente. Entonces, esta molécula que estamos viendo que es esta de acá que es el ácido fosfatídico, lo que va a suceder es que no se va a romper el fosfato como se sucedió en este punto, sino que antes se le va a añadir un grupo que se conoce como un aminoalcohol. Entonces este aminoalcohol se le une al fosfato y se forma el glicerofosfolípidos. Ahora vamos a ver pues cada una de las reacciones que sucede para formar los diferentes tipos de glicerofosfolípidos. Entonces hay dos maneras de yo realizar esto. Es decir, hay dos maneras de yo pegarle el grupo aminoalcohol a toda la molécula. ¿Cuáles son esas dos maneras? Son bastante sencillas. Necesitamos una molécula que se llama la CDP. Entonces la CDP, como su nombre lo dice, citosina, que será la ribosa, citosina difosfato, porque son dos fosfatos. Entonces al glicerol se le pega lo que sería el CDP, un fosfato, otro fosfato. Todo esto es CDP. Este CDP va a reaccionar luego con lo que sería el grupo aminoalcohol. Entonces, el CDP diacilglicerol reacciona con lo que sería el grupo aminoalcohol. Sale CMP, ¿por qué? Porque sale citosina, ribosina y solo va a salir un fosfato, porque recuerden que yo necesito el fosfato para pegar el grupo aminoalcohol. Por ende sale el CMP y luego este que estaba, acá hay un enlace de alta energía, pues se enlaza con esa energía que estaba ahí cuando se rompió ese enlace y se forma el glicerofosfolípido. La segunda estrategia es lo contrario, es decir, no se une el CDP al diacilglicerol, sino que se une el CDP a la molécula del aminoalcohol. Por eso se forma esto de acá, que es básicamente el CDP más el aminoalcohol respectivamente, y acá tenemos por aparte lo que sería el diacilglicerol. Este diacilglicerol luego reacciona con el fosfato saliendo CMP y formando el glicerofosfolípido. Entonces es así como se forma. Es así como se puede formar lo que es la unión entre la molécula activa, que es pues puede ser el ácido fosfatídico o puede ser el 1,2-diacilglicerol, unido al aminoalcohol. Ahora vamos a ver cada fosfolípido o cada glicerofosfolípido de manera específica. Entonces tenemos lo que es la síntesis de cardiolipina y de serina como etanolamina. Entonces tenemos lo que sería el CDP-diacilglicerol. ¿Listo? CDP-diacilglicerol. ¿De dónde salió este CDP-diacilglicerol? Pues de aquí. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es unirle el grupo amino. ¿Cuál es el grupo amino acá? El grupo amino acá va a ser otro glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es que este CDP-diacilglicerol va a reaccionar con lo que sería otra molécula de glicerol 3-fosfato mediante la fosfatidilglicerol 3-fosfato sintasa. Entonces, ¿va a crear a quién? Va a crear al fosfatidilglicerol 3-fosfato, que es básicamente pues esta molécula de acá, porque obsérvense que tenemos un glicerol 3-fosfato, eso sería el glicerol, eso sería el fosfato, se le añadió a la molécula inicial. Ahora, mediante la fosfatidilglicerol 3-fosfato fosfatasa, es cuando se le rompe este fosfato
Observes el fosfato que sale y solo queda esta molécula de acá que se llama fosfatidilglicerol. ¿Por qué? Pues porque tenemos el ácido fosfatídico más un glicerol. Y mediante la cardiolipina sintasa, que es la encargada de sintetizar cardiolipina en las bacterias, en el humano creo que se llama fosfatidilglicerol sintasa, básicamente es la encargada... fosfatidilglicerol... no recuerdo el nombre. Deben consultar el nombre porque la verdad no recuerdo el nombre. Cardiolipina es el nombre de bacterias, no es el nombre de humanos. Tengan ese dato ahí porque pueden que le pregunten el nombre de la enzima de humanos. Entonces, esta que es la fosfatidilglicerol, pues va a reaccionar con otro fosfatidilglicerol, pero pues básicamente es dejando solo el fosfato, porque sale el glicerol. Entonces tenemos lo que es la formación de cardiolipina. Tenemos la molécula inicial, que era esta de acá, que es el ácido fosfatídico. Tenemos lo que sería la molécula de glicerol y tenemos lo que sería la unión de otro ácido fosfatídico. ¿Listo? Nótese que es lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, tenemos 2, 2, acá tenemos otros 2, tenemos un fosfato y otro fosfato. Así se forma la cardiolipina. Ahora, ¿qué sucede con la serina? Con la serina es bastante sencillo porque mediante la CDP-diacilglicerol se le une el grupo aminoalcohol mediante la fosfatidilserina sintasa. Se le pega el aminoalcohol al fosfato y aquí tenemos fosfatidilserina. Desde fosfatidilserina podemos obtener fosfatidiletanolamina. Y para obtener fosfatidiletanolamina, lo único que necesitamos realizar es descarboxilar a la fosfatidilserina, es decir, quitarle este CO2 de acá. Y es cuando sale el CO2 y se forma fosfatidiletanolamina. Luego tenemos lo que es la formación de fosfatidilinositol. No le pongan cuidado a esto de acá. Tenemos fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol ocurre pues de la misma reacción. CDP-diacilglicerol mediante la fosfatidilinositol sintasa, el grupo pues inositol se le pega al fosfato, que es este de acá, y tenemos este que es el grupo inositol, y este fosfatidilinositol puede enlazarse con 2 fosfatos más y por ende se conoce como el IP3, creo que se llama así, o el PI3, que es el fosfatidiltriinositol. Perdón, el inositol trifosfato también se llama. Que este es un mensajero, es un segundo mensajero importante, que en biología celular lo han de haber visto ya en este punto. Luego tenemos lo que es la formación de colina. La formación de colina tiene 2 rutas, es decir, esto es una ruta y esto de acá es otra ruta. Esta ruta inicial tiene 2 pasos entre ellas, es decir, tenemos para formar colina, primer paso, o la primera ruta, mejor dicho, tiene 2 maneras de convertirse en colina. La primera es mediante fosfatidilserina y usando lo que es la fosfatidilserina descarboxilasa se convierte en fosfatidiletanolamina, que ya la habíamos visto, ¿sí? La que vimos aquí. Fosfatidilserina mediante fosfatidildescarboxilasa pues se descarboxila y se convierte en fosfatidiletanolamina. Es esta misma reacción, solamente que en este punto la fosfatidiletanolamina va a ser agarrado por la metiltransferasa y va a ser metilado 3 veces. Es decir, obsérvese que acá tenemos 3 grupos metilo, ¿sí? 1 por 3, pues 3 carbonos, lo que serían 3 grupos metilos. Y así se forma la fosfatidilcolina. Esto es una ruta. La otra ruta, de la ruta número 1, valga la redundancia o valga el juego ahí de palabras, es la siguiente. Mediante la fosfatidiletanolamina serina transferasa, lo que se realiza es agarrar fosfatidilserina, se le transfiere lo que es la etanolamina, entonces sale serina, entra etanolamina y se forma la fosfatidiletanolamina. Se llama fosfatidiletanolamina serina transferasa porque lo que yo quiero agarrar, ¿qué es? Yo quiero conseguir fosfatidiletanolamina. Entonces se conoce fosfatidiletanolamina. ¿Qué transferí yo? Transferí serina de etanolamina. Y por ende, pues es una transferasa. Y ocurre el mismo proceso. Mediante la metiltransferasa se metila 3 veces y se convierte en fosfatidilcolina. Esa es la primera ruta. La segunda ruta, que es mucho más sencilla, es básicamente se agarra colina, la colina mediante la colina quinasa se le pega un ATP, se convierte en fosfocolina. Esta fosfocolina va a reaccionar con lo que es CTP. El CTP
Recuerden que pues es trifosfato, o sea que tiene 3 fosfatos y se va a degradar básicamente de la siguiente manera. Se convierte esta fosfocolina, que es un fosfato, va a reaccionar con un fosfato del tri y por ende va a liberar 2 fosfatos y se va a generar el CTP-colina citidiltransferasa. Digo, se va a generar lo que es la CDP-colina, claramente. La CDP-colina va a convertirse en fosfatidilcolina, ¿listo? Mediante la reacción de la CDP-colina diacilglicerol fosfocolina transferasa. Estos nombres son importantes, más o menos. No son tan importantes, sino que entiendan las rutas más que todo. Sí, por eso no recuerdo tanto, porque pues son rutas que, digo, son nombres que pues que no importan aprendérselos en el sentido de que no son relevantes, porque son nombres que van y vienen. Lo importante es que sepan las reacciones. De colina pasamos a fosfocolina porque hubo una fosforilación. De fosfocolina reaccionó con CTP para formar CDP-colina. Esta CDP-colina, tenemos esta molécula inicial, esto es la CDP-colina, va a reaccionar con diacilglicerol. ¿Sí? ¿Quién era el diacilglicerol? El diacilglicerol es la molécula activa, el ácido fosfatídico. Y sale el CMP. Recuerden que esta reacción, no sé si se les parece, es muy similar a la que hemos venido viendo acá. Tenemos lo que sería la unión al grupo, entra el diacilglicerol, sale CMP. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Entra el grupo con CDP-colina, sale el grupo, entra diacilglicerol y sale lo que es el fosfolípido o el glicerofosfolípido, que es el fosfatidilcolina. Y esto sería básicamente síntesis de ácidos grasos, tanto lípidos complejos. Y bueno, hasta aquí llega lo que serían todos este tema de los videos. Espero les haya sido de bastante ayuda. Cualquier duda que tengan, pues no duden en comunicarse conmigo. Y pues nada, lo que son síntesis de colesterol, todo el tema de catabolismo, bueno, metabolismo de ácidos, de aminoácidos, la síntesis de esfingolípidos, pues son temas que, bueno, y también los nucleótidos, la síntesis de nucleótidos, pues son temas que ya son de tercer corte y no son tan complejos, son más sencillos. Entonces, pues nada, no realizaré videos porque no pienso y no creo que los vaya a ser de provecho, ¿sí? Entonces, nada, mucha suerte y espero les haya ido bastante bien en el curso. Y nada, todo bien.